la historia. Célebre por ser el autor de la frase «Qué difícil es para un pueblo acostumbrado a vivir bajo un príncipe preservar su libertad». Nicolás Maquiavelo nace en el año 1469 y muere en el año 1527. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, o Nicolás Maquiavelo, nació en Florencia y poco se sabe de sus primeros 28 años de vida, aparte de algunas menciones poco concluyentes en el diario de su padre. La primera prueba directa es una carta comercial escrita en el año 1497. Sin embargo, de sus escritos se desprende que recibió una buena educación, quizá en la Universidad de Florencia. En 1498, Maquiavelo se había convertido en político y diplomático de la República Florentina. Tras su retiro forzoso a la vuelta de los Medici a Florencia en 1512, se dedicó a diversas actividades literarias, así como a persistentes intentos de volver a la arena política. Con el tiempo recuperó la confianza de los Médicis y el cardenal Giulio de Medici le encargó que escribiera una historia de Florencia. El libro se terminó en 1525, después de que el cardenal se convirtiera en el Papa Clemente VII. Maquiavelo murió en 1527 sin lograr su ambición de volver a la vida pública. En contexto. En el siglo V a.C., Platón defiende en su República que el Estado debe ser gobernado por un rey filósofo. En el siglo I a.C., el escritor romano Cicerón sostiene que la República Romana es la mejor forma de gobierno. El pensador. El libro de Maquiavelo, El Príncipe, era ingenioso y cínico, y demostraba un gran conocimiento de Italia en general y de Florencia en particular. En él, Maquiavelo expone su argumento de que los objetivos de un gobernante justifican los medios empleados para conseguirlos. El Príncipe se diferenciaba notablemente de otros libros de su tipo por su decidida apuesta a un lado de la moral cristiana. Maquiavelo quería dar consejos despiadadamente prácticos a un príncipe y, como le había demostrado su experiencia con papas y cardenales de gran éxito, los valores cristianos debían dejarse de lado si estorbaban. El planteamiento de Maquiavelo se centra en la noción de virtud, pero no es la noción moderna de virtud moral. Comparte más similitudes con la noción medieval de las virtudes como poderes o funciones de las cosas, como los poderes curativos de las plantas o los minerales. Maquiavelo está escribiendo sobre las virtudes de los príncipes y estas eran los poderes y funciones que concernían al gobierno. La raíz latina virtud también la relaciona con hombría, y esto alimenta lo que Maquiavelo tiene que decir en su aplicación tanto al propio príncipe como al Estado, donde a veces virtud se utiliza para significar éxito y describe un Estado que debe ser admirado e imitado. En parte, Maquiavelo sostiene que un gobernante no puede estar sujeto a la moral, sino que debe hacer lo necesario para asegurar su propia gloria y el éxito del Estado que gobierna. Pero Maquiavelo no sostiene que el fin justifique los medios en todos los casos. Hay ciertos medios que un príncipe sabio debe evitar, pues aunque puedan alcanzar los fines deseados, lo exponen a futuros peligros. Los principales medios que deben evitarse consisten en aquellos que harían que el pueblo odiara a su príncipe. Pueden amarlo, pueden temerlo, preferiblemente ambas cosas, dice Maquiavelo, aunque para un príncipe es más importante ser temido que amado. Pero el pueblo no debe odiarlo, pues es probable que esto conduzca a la rebelión. Además, un príncipe que maltrate innecesariamente a su pueblo será despreciado. Un príncipe debe tener fama de compasivo, no de cruel. Esto puede implicar castigar duramente a unos pocos para conseguir un orden social general, lo que a la larga beneficia a más gente. En los casos en los que Maquiavelo sí piensa que el fin justifica los medios, esta regla solo se aplica a los príncipes.
La conducta adecuada de los ciudadanos del Estado no es en absoluto la misma que la del príncipe, pero incluso en el caso de los ciudadanos corrientes, Maquiavelo desdeña en general la moral cristiana convencional por considerarla débil e inadecuada para una ciudad fuerte. Hay razones para sospechar que el príncipe no representa las opiniones del propio Maquiavelo. Quizá la más importante sea la disparidad entre las ideas que contiene y las expresadas en su otra obra principal, Discursos sobre los 10 libros de Tito Livio. En los discursos, Maquiavelo sostiene que la república es el régimen ideal y que debe reinstaurarse siempre que exista o pueda establecerse un grado razonable de igualdad. Un principado solo es adecuado cuando la igualdad no existe en un estado y no puede introducirse. Sin embargo, se puede argumentar que el príncipe representa las ideas genuinas de Maquiavelo sobre cómo debe gobernar el gobernante en tales casos. Sin embargo, se puede argumentar que el príncipe representa las ideas genuinas de Maquiavelo sobre cómo debe gobernar el gobernante en tales casos. Si los principados son a veces un mal necesario, lo mejor es que se gobierne lo mejor posible. Además, Maquiavelo creía que Florencia se encontraba en tal estado de confusión política que necesitaba un gobernante fuerte que la pusiera en forma. El legado. En el siglo XVI, los coetáneos de Maquiavelo empiezan a utilizar el adjetivo maquiavélico para describir actos de astucia tortuosa. En 1762, Jean-Jacques Rousseau defiende que el pueblo debe aferrarse a su libertad y resistirse al dominio de los príncipes. En 1928, el dictador italiano Benito Mussolini describe el príncipe como la guía suprema del estadista. Dato curioso. Se ha sugerido que Maquiavelo intentaba hacer una sátira y que su verdadero público eran los republicanos, no la élite gobernante. Esta idea se ve apoyada por el hecho de que Maquiavelo no lo escribió en latín, la lengua de la élite, sino en italiano, la lengua del pueblo. Ciertamente, El Príncipe se lee a veces satíricamente, como si se esperara que el público concluyera: si así es como debe comportarse un buen príncipe, deberíamos evitar a toda costa ser gobernados por uno. El pensamiento de Nicolás Maquiavelo, que se ubica en la filosofía política desde el enfoque conocido como realismo, puede resumirse como: el fin justifica los medios. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Por qué defenderías la idea de que todo vale o no a fin de obtener aquello que se quiere? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.